Saludos a todos, bienvenidos a esta sesión de trabajo en la que vamos a empezar a ver eh, conceptos relacionados con elementos que estructuran un algoritmo. Específicamente vamos a ver los tipos de datos que maneja Python y vamos a ver también los operadores, cuáles son los operadores que se aplican a esos tipos de datos, entre otras cosas. Recuerden ustedes que básicamente lo que hace un algoritmo es procesar datos para obtener un resultado. Entonces es importante que veamos los tipos de datos, en este caso en el lenguaje de Python. ¿Qué es un dato? Es una pieza de información que describe una característica de alguna entidad u objeto. Se utilizan entonces para representar aspectos del mundo real. Como por ejemplo la edad de una persona, el nombre de un lugar, la estatura de una persona, la cantidad de dinero en una cuenta bancaria. Se subdivide en tipos de datos, aquellos datos que son del mismo tipo o de tipo relacionado comparten características propias. Esto último nos permite hacer comparaciones con estos datos. Es decir, eh, cuando dos datos son enteros, bueno, entonces podemos hacer comparaciones entre esos datos y podemos hacer operaciones sobre esos mismos. En Python, ¿qué tipo de datos tenemos? Bueno, fíjense ustedes que tenemos los datos numéricos, los enteros, los datos de tipo real, pero y tienen un conjunto muy interesante de datos que son los datos de tipo complejo, es decir, en Python los números complejos están ya implementados. Tenemos también los datos de tipo lógico o booleanos. Tenemos los datos de tipo diccionario, que son ya datos más estructurados. Tenemos los datos de tipo byte y tenemos los datos de tipo de texto, ¿no? Cadenas de texto, cadena de caracteres. Y tenemos también los datos estructurados como las listas, las tuplas y los rangos. Junto a esto también tenemos los datos de tipo conjuntos, los conjuntos. Hay un tipo especial de dato en Python que es el dato non, ¿ok? Es decir, una variable se le puede asignar non, o algo así como null o nulo. Es un objeto que representa la ausencia de valor y puede ser asignado a variables utilizando las expresiones como cualquier otro valor. Usualmente se pueden utilizar para inicializar variables. ¿Qué son las variables? Son elementos importantes dentro de un algoritmo, así que vamos a tratar un poco sobre ellas. Eh, Desde el punto de vista algorítmico, una variable es un espacio de memoria donde se guarda información. Una variable entonces tendrá un espacio de memoria asignado y una variable debe tener un nombre y debe tener un tipo. Es decir, que los elementos básicos para definir una variable son el nombre o el identificador y el tipo. Y por supuesto el valor que se le va a asignar. En este caso nosotros vemos que hay una variable de tipo string. Vean ustedes ese ejemplo donde se le asigna una frase: hola, soy una variable. A las variables se les asignan valores. Eh, Esa asignación se lleva a cabo a través del operador de igualdad. Ese operador de igualdad no debe ser entendido como equivalencia, como en el caso del área de matemática, así como tampoco debe entenderse una variable desde el punto de vista matemático. No tiene nada que ver. Que lo que es una variable en matemática no es lo mismo a una variable algorítmica. Son cosas distintas. Por lo tanto,
no puede establecerse una equivalencia con ese operador. Para poder comparar dos variables se debe utilizar otro operador. Las variables deben tener valores, deben estar definidas antes de poder ser utilizadas, ¿no? Como por ejemplo vemos acá, cuál es el valor, el elemento o el error, el elemento erróneo o el error que hay en este ejemplo de la izquierda, bueno, que no sabemos quién es la variable q. Para poder ser utilizada, pues se requiere que la variable q esté definida. Cosa que sí ocurre, por ejemplo, en el ejemplo de código que tenemos a la derecha. Entonces, para poder utilizar las variables, nosotros debemos seguir estas instrucciones, vamos a decirlo así. Debe ser descriptivo, relevante para el valor que almacena. Es decir, cuando utilizamos una variable dentro de un algoritmo, debe significar algo para el programador, de tal manera que memotécnicamente sea fácil recordar a qué se refiere esa variable. Debe comenzar con una letra minúscula, se pueden separar las palabras utilizando guiones bajos, es decir, si necesitas que la variable sea lo suficientemente descriptiva, puedes combinar palabras siempre y cuando esas palabras no dejen espacios vacíos, es decir, no puedo utilizar un identificador que tenga un espacio vacío entre palabras. Deben evitarse los nombres de variables que sean iguales a palabras reservadas en Python. Veremos después qué es una palabra reservada, es muy importante. Recuerden que los algoritmos tienen entre sus características que deben ser precisos. Eso significa que no debe haber ambigüedad en la lectura del algoritmo. Por lo tanto, no se deben utilizar palabras reservadas para definir variables. Por ejemplo, no podemos definir a una variable que se llame none, porque en la palabra reservada none se utiliza para el nulo, como lo vimos en láminas anteriores. Pueden combinarse palabras en una sola cadena, siempre y cuando no haya espacios en blanco, espacios vacíos. Bueno, importante, las palabras reservadas deben siempre considerarse a la hora de utilizar una variable, a la hora de darle el nombre a una variable. No pueden utilizarse palabras reservadas para nombres variables, así como tampoco se pueden utilizar los nombres de funciones y de clases para variables. Estas son algunas de las palabras reservadas en Python. Responden usualmente a instrucciones o a eh, constantes, como en el caso de false y de none o true. La función type se utiliza para obtener tipo de dato de un objeto. A veces es importante saber qué tipo de dato es una variable para poder aplicarle o no una operación, ¿no? Entonces, como vemos en este ejemplo, se define una variable x, se le asigna el valor 5, que es un entero, y acto seguido utilizamos la función type para saber de qué tipo es esa variable. Podemos verlo de manera práctica utilizando el intérprete interactivo de Python. Ustedes también lo pueden activar. En el caso de ustedes que están utilizando Windows, bueno, activan el CMD y acto seguido pues escriben la palabra Python y le dan enter. Eso debería activar el intérprete de Python. Puede haber algunas variantes, pues se pueden asesorar con los preparadores en el caso de que no le funcione. En mi caso, yo utilizo un sistema operativo que quizás ustedes no conocen mucho, que es el Linux, específicamente Ubuntu, en su versión Ubuntu. Es otro sistema operativo distinto al sistema iOS o a Windows. En mi caso yo también puedo utilizar una consola eh, para interactuar con el intérprete de Python. Vean ustedes que
En este caso yo he abierto una consola o un terminal en Linux, ¿ok? Muy parecido pues al CMD de Windows. Y en mi caso, en el caso de ustedes, creo que en Windows pueden escribir PI. Realmente no tienen que escribir Python, sino PI. Y eso activaría la consola interactiva. En mi caso, yo creo que tengo que escribir Python completo. Ahí estoy. Fíjense que la consola me está diciendo, bueno, cuál es la versión de Python que tengo instalada en mi máquina. Y si ustedes ponen atención en el prompt, se darán cuenta de que la forma del prompt me indica, esta forma del prompt me indica que estoy en el modo interactivo con Python. ¿Qué quiere decir modo interactivo? Bueno, que básicamente yo puedo ir escribiendo instrucciones y esas instrucciones pueden ser interpretadas y en consecuencia ejecutadas por Python. ¿Ok? Bien, en el caso que nos ocupa, vamos a intentar replicar estas líneas de instrucción que están en la presentación en el intérprete de Python. Entonces escribiremos a X, le asignamos 5, vean ustedes, y apretamos Enter. Parece no suceder nada, pero realmente sí ha sucedido algo. Se ha creado una variable en memoria que se llama X, que es de tipo entero y se le ha asignado 5. Y ahora vamos a inscribir la instrucción print, pero le vamos a pedir que imprima el resultado de aplicar de la función type a la variable X. Como antes lo mencionamos, esto debería indicarnos o imprimir en pantalla el tipo de la variable X. Como ustedes pueden ver, me está diciendo que la variable X es de tipo entero. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces con nuestro trabajo. Datos de tipo numérico. En Python podemos manejar tres tipos de números. Los números enteros, los números reales o de coma flotante y los números complejos, como ustedes pueden ver aquí. Llama mucho la atención el hecho de que en Python ya está implementados los números enteros. Por ejemplo, podríamos querer sumar estos dos números complejos. ¿Ok? Por ejemplo, si nos referimos otra vez a nuestra consola interactiva, podríamos definir entonces una variable e a la que le asignamos el siguiente valor, 3 más 2j. Al apretar Enter, pues se ha definido la variable e. Fíjense que lo acepta sin problema. Y podemos definir la variable f. Ok, la variable f con el valor menos 1j. Menos 1j. Y se ha definido esa variable. ¿Qué pasa si ahora escribimos, y ustedes podrían intentarlo también, qué pasa si escribimos que queremos imprimir el valor de e más j, perdón, más f? Si apretamos enter, entonces vemos que me da resultado la suma del número complejo e más 2j y de menos 1j me da como resultado 3 más 1j. Vean entonces cómo está implementado directamente los números complejos en Python. Eh, en Python, como en otros lenguajes de programación, los números de decimales o de coma flotante a veces carecen de exactitud debido a la forma en que se almacenan y se representan en la memoria de la computadora. Para minimizar ese impacto,
usualmente se utilizan módulos de Python que tienen una mayor fortaleza desde el punto de vista matemático, como Decimal y como NumPy. Eh, es importante que utilicen ese tipo de librerías si ustedes necesitan una mayor precisión en cuanto a la, los números de coma flotante. En este caso vemos que, bueno, al sumar 0.2 más 0.1 debería dar 0.3. Sin embargo, aunque da 0.3, aparece pues un decimal que no debería estar allí. En el segundo caso, pues a 1.13 se le asigna, se le resta 1.1 y eso pues debería dar 0.03. En este caso, Python daría un resultado muy parecido, muy aproximado a 0.3, pero no 0.3 como debería ser. Ese problema de precisión del lenguaje es subsanado suficientemente utilizando las librerías que antes mencionábamos. Los datos de tipo lógico o booleano usualmente tienen dos valores posibles, o verdadero o falso. En el caso de Python, pues se utilizan dos constantes, la constante true y la constante false, para darle valores a variables. Como ustedes pueden observar aquí, vean que hay dos variables, es programador, se le asigna el valor true, o sea, verdadero, es decir, que la variable es programador es de tipo booleano o lógica, y la variable es abogado, se le asigna false. Podemos referirnos una vez más a nuestra consola interactiva y vean lo siguiente. Vamos a definir la primera variable, programador, y le asignamos true. Es abogado y le asignamos false. Ok. Eh, si aplicamos la función print, la función type, print type es abogado, pues me dice que es de tipo booleano, ¿verdad? ¿Y qué pasa si nosotros hacemos algo como esto? Supongamos que queremos imprimir el resultado de sumar es abogado con la variable es programador. Me da 1. ¿Por qué será eso? Le dejo esa pregunta. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué pasa si le pedimos imprimir es, es abogado más 1? Me da 1. Pareciera extraño porque la variable es abogado es una variable lógica, booleana, y se le está sumando un número entero, que es 1. Me está dando 1 además. ¿Por qué? Si le pedimos imprimir es abogado por es programador, me da 0. ¿Por qué? ¿Qué ocurre allí? Les dejo eso como tarea. Muy bien. El otro tipo de datos que se utiliza en Python son los strings o la cadena de caracteres. Vemos en este ejemplo que a la variable mensaje se le asigna la cadena de caracteres hola mundo y a mensaje 2 se le asigna hello world.
tanto las comas simples como las comas dobles se pueden utilizar en Python para definir los strings o las cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres o los strings pueden ser concatenados. El operador de concatenación es el operador más. Tengan mucho cuidado con esto porque fíjense que el operador más sirve también para sumar números. Pero cuando el operador más está en el contexto de variables de tipo string, pues se convierte en un operador de concatenación. Esto es un ejemplo de polimorfismo. En los lenguajes de programación hay lenguajes que utilizan el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Bueno, que un elemento del algoritmo puede tener significados distintos o funciones distintas dependiendo del contexto. En el caso del operador más, si el operador más está entre o forma parte de una expresión numérica, pues se convierte en operador de suma. Pero si forma parte de una expresión que es, por ejemplo, string, se convierte en un operador de concatenación. Pueden entonces inferir que en el ejemplo que estamos observando, las variables el saludo y nombre son variables de tipo string y la variable mensaje se le asigna el resultado de concatenar varias cadenas de caracteres. Fíjense que aquí las cadenas de caracteres sería bueno, se le asigna la variable saludo, pero saludo vale hola. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es concatenando hola. Aquí está el operador de concatenación con un carácter, en este caso espacio en blanco. El carácter espacio en blanco se denota con comillas, ¿no? Comilla, espacio, comilla. Eso es el espacio en blanco. Se concatena con el resultado de la variable nombre o el valor de la variable nombre y se concatena con el carácter signo de admiración. Eso daría como resultado pues esta cadena de caracteres. Podemos verificarlo si ustedes quieren, también háganlo ustedes, es una buena práctica en la consola de Python. Entonces definimos una variable saludo a la que le asignamos hola. Definimos otra variable que llamamos nombre, que le asignamos Stephanie. Y definimos otra variable, que en este caso es mensaje, a la que le asignamos el valor de la variable saludo más, es decir, concatenar, espacio en blanco, concatenándolo con la variable nombre, concatenándolo con la variable, con el carácter signo de admiración. Si ahora le pedimos imprimir mensaje, perdón, me faltó print, abrir paréntesis, mensaje, entonces el resultado es Stephanie. Hola Stephanie. También se puede multiplicar string, como vemos en este ejemplo, es muy curioso porque la variable patrón es un string que tiene estos caracteres especiales y la variable nuevo patrón sencillamente es una variable en la que el valor de la variable patrón se multiplica por 5. Eso imprime esta cadena de caracteres, bastante curioso, típico de Python. Tenemos también la función len, que es propia de los strings, es decir, me permite valorar o determinar la longitud o la cantidad de caracteres de una cadena. En este caso, pues para la cadena hola mundo imprimiría 11 si ponemos print eh, tamaño de la cadena. Ojo, el tamaño de la cadena sería una variable de qué tipo. En este caso debería ser una variable de tipo entera, que se le asigna la longitud del carácter de la cadena de caracteres o string o la mundo.
Ya que estamos hablando de string y estamos hablando de variables, es muy importante hacer mención a la función format, que es muy útil en Python. La función format me permite formatear cadenas de texto y me permite incrustar valores de variables dentro de expresiones de tipo string. ¿Ok? Y eso de manera dinámica. Eh, Podemos ver entonces este ejemplo que está acá. Fíjense que eh, la variable cadena formateada es el producto de una cadena de caracteres bastante larga, pero fíjense que se agregan dentro de la cadena de caracteres los símbolos, las llaves. Python entiende que en esas llaves se van a incrustar los valores de alguna variable. Entonces, cuando a esta cadena de caracteres se le asigna la función forma, es decir, fíjense que aquí lo que ocurre es que es cadena de caracteres punto format, es decir, que la función format es un atributo de la cadena de caracteres. Entonces, al agregarle punto format, número uno, número 2, Python entiende que en esas llaves se incrustan los valores de las variables número uno, número 2, tal y como vemos aquí en este comentario. Eh, Hay varias formas de utilizar format. La forma abreviada es utilizando la letra F antes de la cadena de caracteres. Entonces fíjense que aquí está F, antecede la cadena de caracteres y se puede indicar dentro de las llaves qué variable es la que queremos que aparezca. Esto daría el mismo resultado que en el caso anterior. Están los denominados casteos o el casting, se refiere a la conversión explícita de un objeto, de un tipo, a otro tipo. ¿Ok? En Python puedes hacer eso. Vean los tres ejemplos. En el primer ejemplo, la variable número es de tipo float. Y sabemos que es de tipo float porque se le asigna 1.5. Sin embargo, se le vuelve a dar nuevo valor a número y ese nuevo valor es el producto de llamar a la función int con el valor de la variable número. Y eso cambia el valor de la variable número a 1. Vamos a verlo en, el, en la consola. Definimos número como una variable de tipo float. De hecho, si lo llamé número, bueno, vamos a ver, número de tipo, le asignamos 1.5. Si mandamos a imprimir la función type y le pasamos número como argumento, me dice que es un float. Pero fíjense ahora lo que ocurre. Si ahora decimos que a número le asignamos int número y ahora eh, le pedimos imprimir type número, entonces ahora me dice que es de tipo int. De hecho, eh, si nosotros mandamos a imprimir, es decir, si volvemos a repetir la instrucción y le decimos que número, volvemos a cambiar el nombre, número, le asignamos 1.5 y le mandamos a imprimir número, pues aparece 1.5, valor de tipo real. Si volvemos a repetir la instrucción y le decimos que a número le asignamos int, ahí estamos haciendo el casteo, número, ¿ok? Y ahora le pedimos imprimir número,
pues me parece que es uno. Realmente lo que se ha hecho aquí es que al hacer el casteo se pierde la parte decimal para poderlo convertir en un entero, ¿no? Ahí hay un casteo. En el casteo hay que tener cuidado porque se puede perder información. En el siguiente ejemplo, pues a la variable cadena se le asigna 30, pero fíjense que 30 es realmente el número. Ojo, al estar entre comillas, eso ya no es un número. Python sencillamente lo entiende como una secuencia de caracteres, como una cadena de caracteres, ¿ok? De hecho, podríamos ver que el resultado emite la función type con la variable cadena. Pero fíjense que en la segunda línea eh, se hace un casteo y se convierte cadena a entero. Como los caracteres internos de esa cadena corresponden a un número, pues se puede hacer el casteo sin problema alguno. Si nos vamos a nuestra consola, bueno, aquí podemos decir cadena, le asignamos 30 y ahora a número, vamos a cambiarle el valor, le decimos int cadena. Pero antes de hacer eso, vamos a pedirle imprimir type cadena. Me dice que es un string. Ahora bien, número, ahora a número le asignamos int cadena. Si imprimimos ahora, imprimimos número, pues me dice que es 30. De hecho, eh, si les pedimos imprimir me dice que es un entero. Fíjense que antes me decía que era un string, es decir, tenía las comillas, ahora me dice que es un entero. Fíjense que si volvemos a repetir y lo volvemos a cambiar el nombre, el valor a cadena y le asignamos nuevamente el valor 30 entre comillas y le pedimos a Python que imprima cadena, vean que precisamente pues lo imprime el mismo valor 30, pero en este caso cadena es o debe ser un string, ¿ok? Y en el tercer paso, bueno, fíjense que eh, hay también un casteo, pero en este caso se está convirtiendo una cadena, perdón, un número decimal, aquí está la variable número decimal, se está convirtiendo a una cadena, ¿ok? Entonces vean ustedes que también hay un casteo, pero en este caso se está cambiando una variable de tipo decimal a una variable de tipo string. Bueno, seguimos con los casteos. Para concatenar otros tipos de datos en string se pueden transformar primero estos datos de tipo cadena. Este sería la utilidad pues del casteo, ¿no? Eh, en este caso la variable de resultados es de tipo entero, pero en este caso podemos concatenarla si solo si la convertimos primero a un string. Es importante tomar eso en cuenta. Vamos con los operadores aritméticos.